público. Estamos escuchando la palabra del doctor Alejandro Tulio, como todos ustedes saben, como acaba titular de decir la Dirección Nacional Electoral, con vistas a todo lo que va a suceder el próximo domingo con el balotaje. En aproximadamente 13.500 locales de comicio, 95.000 mesas. Esas 95.000 mesas, a esas 95.000 mesas corresponden 190.000 autoridades de mesa. Va a haber además la presencia de 190.000 fiscales partidarios, 95.000 de Cambiemos y 95.000 del Frente para la Victoria, más 13.000, más 26.000 fiscales generales o fiscales de escuela o de establecimiento, 13.500 de una fuerza y 13.500 de la otra. Eso da 27.000 fiscales generales. Toda esta movilización custodiada por 96.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Federales y policiales. Ustedes recordarán que las Fuerzas de Seguridad Federales y las Fuerzas Armadas custodian el interior de los establecimientos de votación y las Fuerzas de Policía Local custodian el exterior de los establecimientos de votación. Van a encontrar en los establecimientos de votación no solamente las mesas electorales, sino también delegados de la Justicia Electoral identificados con un chaleco que dice Delegado Justicia Nacional Electoral, a quienes podrán acudir en busca de información o auxilio en caso de electores discapacitados. Los podrán conducir a los cuartos oscuros accesibles que están dispuestos en cada uno de los locales de votación. Como ustedes saben, el procedimiento es exactamente igual, toda la operación logística es exactamente igual a las elecciones del 25 de octubre. La diferencia más importante para los ciudadanos es que al entrar al cuarto oscuro van a encontrar dos pilas de boletas, una de Cambiemos, otra del Frente para la Victoria. Y a la hora de confeccionar el recuento, los presidentes de mesa, en presencia de los fiscales, van a contar votos para uno, votos para el otro, votos en blanco, y si hubiera la presencia de solo dos fuerzas en una sola categoría, tiende a tener un número muy escaso de nulidad de votos. Una presencia, se volcarán todos esos datos en las actas correspondientes, certificados para los dos partidos políticos y telegramas, y comienza luego, sí, la segunda etapa a la que me referiré en unos minutos. Volviendo al día de la votación, es importante recordarle a la población en general que se vota en las mismas mesas, que están localizadas en las mismas escuelas, que el padrón es el mismo utilizado, o el contenido del padrón es el mismo que se utilizara para las elecciones del 25 de octubre, que el voto es obligatorio y que se le va a entregar un comprobante con la nueva fecha de la elección. Las autoridades de mesa, hayan o no hayan sido convocadas nuevamente por la justicia electoral, son las mismas. Deberán presentarse 7:30 de la mañana en cada uno de los locales de comicio para poder llevar adelante su tarea. Y aquí quiero destacar el esfuerzo impresionante de la justicia electoral y del Correo Oficial de la República Argentina para redesignar, para ratificar la designación en los distritos más complejos del país, como la provincia de Buenos Aires, que en tiempo récord y en fecha más cercana posible a la elección, para que no se pasara el dato, se hizo una redesignación. Pero aún en los distritos donde se decidió no enviar un nuevo telegrama o no notificar a los presidentes de mesa, recuerden que igual los que cumplieron esa función el 25 de octubre deberán hacerlo el 22 de noviembre. Volviendo al desarrollo de la elección, durante el día no solamente estará la custodia militar y de seguridad federal y policial y la presencia de fiscales electorales, sino que al final del día y luego del recuento de votos, en vehículos custodiados militarmente y con seguimiento por parte de los fiscales partidarios, partirán hacia las sedes que la justicia electoral designe las urnas con los bolsines con el padrón y las actas correspondientes, con el debido precinto que impide que sean abiertos o que puedan ser alterados los datos contenidos en ellos. Por otro lado, en el telegrama, en un sobre especial, opaco,
de seguridad que no se puede abrir sin ser destruido y que está identificado, individualizado mesa por mesa, será entregado. Cuando es entregado por el presidente de mesa al agente de correo, el agente de correo lo coloca en el telegrama, en ese sobre, lo cierra y luego será trasladado físicamente hasta los 235 lugares dispuestos para el escaneo de telegramas. Y por favor, prestemos atención en este punto que es un punto neurálgico. El sobre cerrado con el telegrama se abre en presencia a la vista de los fiscales. Los telegramas que están dentro de los sobres se colocan a la vista de los fiscales en escáneres. Esos escáneres tienen una identificación electrónica única, unívoca, que está ya en poder de las dos fuerzas políticas. Todos conocen la identificación electrónica del escáner de donde saldrá el dato de los telegramas, la imagen escaneada de los telegramas. Y adicionalmente, esta vez se ha dispuesto, por un acuerdo entre la Dirección Electoral y el Correo y las autoridades del Correo, que en el centro de recepción de las imágenes digitalizadas en Monte Grande haya presencia de los fiscales informáticos de las fuerzas políticas para poder verificar que las imágenes que van llegando correspondientes a los telegramas provengan de esos escáneres que ya están identificados y que son de donde parten, de donde parten esas imágenes, de manera tal que hemos logrado, a pedido de la agrupación Cambiemos, hemos accedido a un operativo bastante complejo de identificación de esos telegramas, pero hemos alejado cualquier duda o cualquier sospecha de que pueda haber un procedimiento que altere el recorrido informático, la transmisión electrónica de los datos desde su origen hasta su destino en el correo. De la base en Monte Grande, electrónicamente por una vía interna, viene aquí también hay fiscales informáticos y comienza el procesamiento de datos tal y como se ha hecho en todas las elecciones. Doble digitación por parte de 1.500 data entry, se distribuye aleatoriamente. Cuando la digitación de los 4 datos que corresponden, 5, número de votantes, número de votos para una agrupación, número de votos para otra agrupación, número de votos en blanco, votos impugnados o nulos, se digitan. Si coinciden ambas, se procesan. Si no coinciden, se digita una tercera vez y en ese caso se difunden los telegramas. Yo calculo, y ahí es un cálculo personal, que la tarea de apertura de la urna, recuento en la mesa de los votos y completar los telegramas va a ser mucho más rápida que la última elección, que fue muy compleja. Eso va a tardar alrededor de 40 minutos en la mesa y luego hay un promedio, en algunos lugares va a ser mucho más, en otros lugares va a ser mucho menos, de 40 minutos también para el traslado físico de los telegramas hasta los centros de escaneo. Eso nos permitirá comenzar a recibir información aquí alrededor de las 19:15, 19:20, y por acuerdo entre Cambiemos y el Frente para la Victoria y la Dirección Nacional Electoral, 19:30, con los primeros telegramas que vayan llegando, pero a las 19:30 exactas comenzará la difusión en las otras pantallas que se ubicarán acá y por internet en www.resultados.gov.ar en la situación en que se encuentren de esos resultados. Recordemos que comienza la difusión con pocas mesas que aleatoriamente se cargan, que no hay una posibilidad de controlar que se carguen de uno o de otro lugar, sino como van llegando se van cargando y por lo tanto los datos van a ir fluctuando. Entre 2 nada más, la fluctuación va a ser permanente. La llegada de telegramas se va a ir incrementando en una curva que va a llegar a su máxima expresión de ingreso de datos alrededor de 1 hora después, 8:30 de la noche, y terminarán de ser, o habrá un porcentaje significativo de todo el territorio nacional y que permita hacer proyecciones sólidas hacia las 10:30 de la noche o antes. Si es antes, nos enteraremos juntos porque nosotros ya desde las 19:30
vamos a enterarnos al mismo tiempo, seguramente estemos compartiendo con ustedes aquí en este mismo salón gran parte del operativo de recepción de datos, porque no tiene sentido estar en otro lado, salvo que ocurra algo que no va a ser vinculado a esta etapa de procesamiento de resultados y que tampoco, porque todas las previsiones han sido adoptadas, cualquier contingencia está prevista. Tenemos fuentes de energía alternativas que impedirían cualquier tipo de caída tanto en los lugares de escaneo como en el centro de recepción de imágenes, como aquí en este centro. Ahora vamos a volverlo a recorrer este centro y van a ver la disposición que algunos consideran, algunos expertos que nos están visitando internamente consideran sobredimensionada para un balotaje, pero preferimos terminar temprano procesando todos los datos lo más rápido posible. Esto es, en principio, lo que quería decir y anunciar dos cosas más que no tienen que ver con el procedimiento electoral. Una de interés general. En las escuelas van a encontrar, porque toda ocasión electoral es una oportunidad para la comunicación, van a encontrar estos carteles vinculados con la donación de órganos en cumplimiento de una ley del Congreso, con las campañas Ni Una Menos, vinculada a la denuncia por la violencia de género, y también con una campaña que ha sido aprobada por una ley del Congreso de difusión de la resucitación cardiopulmonar. Son cuestiones de interés general, son cuestiones que, por supuesto, en la ocasión más universal que hay, aquella en la que están convocados 32 millones de personas para acudir a 13.500 lugares, es un buen momento no solo para decidir, sino también para tomar conciencia o tener información sobre cuestiones que interesan absolutamente a todos los argentinos, mensajes de absoluta neutralidad política, pero de evidente interés social. En segundo lugar, quiero decir que por primera vez en la historia de nuestras elecciones y a partir de este momento, en la página web www.resultados.gov.ar, en la parte en la solapa de datos institucionales, van a encontrar dos palabritas, elecciones abiertas, y dentro de elecciones abiertas van a encontrar un portal que da todos los datos del financiamiento y los costos de estas elecciones. Adelanto algunos, pero no vamos a repartir acá porque pueden acceder todos a la información, pero ahí están el total del destino y después de las elecciones vamos a comparar lo que estaba previsto con lo efectivamente gastado, pero por ahora lo que estuvo previsto para la totalidad del proceso electoral nacional. Aportes de campaña, aportes para impresión de boletas, seguridad electoral, Justicia Nacional Electoral y autoridades de mesa, asistencia técnica, impresión de padrones, materiales electorales, logística, recuento provisional, todos los datos en porcentaje del gasto y también en millones, cientos de millones y miles de millones de pesos. El gasto total del proceso electoral previsto son 3.910 millones de pesos, distribuidos el 18,5% para los partidos políticos, el 18% para la Justicia Nacional Electoral y autoridades de mesas, el 56% para logística, seguridad e informática electoral y el 9% en adquisiciones de elementos electorales. Estos son 738 millones para aportes de campaña y de impresión de boletas, 714 millones para la Justicia Nacional Electoral y las autoridades de mesa y delegados judiciales, 2.167 millones para seguridad electoral, logística electoral y recuento provisional de resultados y 335,5 millones para adquisiciones varias. Estos datos, así como la distribución por provincias a las fuerzas políticas, están en este novedoso portal de transparencia de los gastos electorales que inauguramos y que queríamos inaugurar antes de la segunda vuelta, para que esto del voto informado no sea solamente sobre las cuestiones políticas, sino que todos los aspectos de la organización electoral, la participación de las Fuerzas Armadas, de la Justicia, del Correo, de la Dirección Electoral, sean conocidos
por el periodismo, por los analistas y también por el público en general. Si tienen algunas consultas. Sí, director, buen día. Gonzalo Asís de TN, Canal 13. Dos preguntas. Una pregunta relacionada con el tema del escrutinio y una quizás más vinculada al tema de servicio a la gente. Usted hacía referencia a que a las 22:30 se va a tener la posibilidad de hacer una proyección certera. Teniendo en cuenta que estamos ante una elección que se define por un voto y que ya no es porcentaje, sino que es un voto el que define quién es el presidente próximo en la Argentina, ¿en qué momento calcula usted que se va a saber definitivamente quién ganó la elección? En cuanto al escrutinio definitivo, esa es la primera, si puede responderlo. No lo puedo estimar, lo vamos a ir viendo antes, depende del ritmo de carga. Yo creo que el ritmo de carga está todo dispuesto y ayer hicimos reuniones por aquí y mañana haremos reuniones y me van sorprendiendo positivamente cada vez mejor los rendimientos de las pruebas que se han hecho, tanto de las cuestiones logísticas del correo como de las informáticas. Pero a medianoche, por ejemplo, ¿se podrá saber quién es presidente? Yo creo que a medianoche terminamos, por supuesto. Bien. La segunda Pero es una estimación personal. La segunda pregunta es saber si puede explicar claramente cuáles son los distintos tipos de voto. Me refiero al voto positivo, el voto anulado, el voto en blanco, la impugnación, si puede ser corto y concreto al respecto. El voto válido afirmativo es aquel que se emite por una de las dos fuerzas políticas, una de las dos fórmulas presidenciales. El voto nulo es aquel que, por ejemplo, en el sobre se encuentran las dos boletas de las dos listas diferentes. Eso impide definir la identidad o la intención del votante, por lo tanto es voto nulo, o el voto con un elemento extraño que no sea ajeno al proceso electoral, pero que no sea un papel en blanco. El voto en blanco es el sobre vacío o con un papel en blanco. Y el voto impugnado no es un voto, sino es la identidad del elector que siembra dudas, que no es efectivamente, que puede ser objetada por uno de los fiscales o por el propio presidente de mesa, y entonces se toma la impresión dígito pulgar, ese sobre, se permite el voto, pero se pone dentro de otro sobre donde se pone la impresión dígito pulgar, se completan los campos con los datos de la persona, sí, y en el definitivo, en el escrutinio definitivo que hace la justicia y que comienza el día miércoles, primero se identifica, se corrobora que la persona que votó sea la que le correspondía votar, y en caso afirmativo se procede a incorporar ese voto a la mesa. Tulio, buen día. Adrián Salonio para C5N. ¿Los primeros resultados en cargarse son los de la Ciudad de Buenos Aires? No, los primeros resultados en cargarse son los primeros que lleguen. La elección es igual ahora en todos lados, son solamente 2 boletas, por lo tanto, de la escuela que esté más cerca de cualquiera de los 235 establecimientos de votación. Les aclaro además que históricamente no son tampoco los de la Ciudad de Buenos Aires, por 2 razones. En primer lugar, porque hay muchas mesas en las zonas rurales que son de 5 votos, de 10 votos o de 50 votos, y eso se escruta más rápidamente en mesa y por lo tanto se transmite más rápidamente. Suelen llegar de lugares rurales y con menos votos. En segundo lugar, no sé por qué, alguna cuestión sociológica, la Ciudad de Buenos Aires es lenta para contar votos, aunque tenga poca categoría. Mariano Espesapria, del diario El Día de La Plata, para el presidente del Correo, dijo que iban a afectar 45.000 personas al operativo. Me gustaría saber de esas 45.000, ¿cuántas fueron contratadas? Bien, hasta allí parte de los datos fundamentales para la elección, para el balotaje del día domingo. Recordarán, vamos a repasar algunos de los principales conceptos: las mismas mesas, las mismas escuelas, el mismo padrón que en las elecciones generales y las mismas autoridades de mesa. 19:30 se van a dar a conocer los primeros datos en función a los primeros telegramas que vayan llegando al correo y que se cargan aleatoriamente como van llegando, en orden de llegada. Por lo tanto, aclaraba Tulio que se espera que los datos vayan fluctuando permanentemente. 19:30 entonces primeros resultados, y a la medianoche probablemente ya sepamos quién será el próximo presidente de la Argentina.